yo tenía más ganas de tener un negocio que de tener un negocio gastronómico en un principio. Rips al Río es básicamente una barbacoa inspirada en lo que pasa en Texas. La barbecue o los ahumados son como para nosotros el asado, con su propia cultura, su propio submundo, sus propias tradiciones, las costumbres. En el momento, viste, que ya no quedaba más soga, lanzamos un producto que nos dio vuelta a la marca, el Ribwich. Es un sándwich de costillas, básicamente, que lo sacaron en un capítulo de Los Simpsons. Lo que es la gente le saca el huesito antes de comerlo. Entonces tiene esa parte interactiva. Bueno, estamos en una nueva edición de Café Emprendar. En esta oportunidad nos acompaña Alejo Pérez Zarlenga, lo dije bien el apellido. Bueno, es el founder de Rips al Río y nos vas a contar un poco tu historia, pero no nos vas a contar solamente de Rips al Río y de tus otros proyectos gastronómicos, sino que nosotros con este podcast lo que buscamos es un poco la historia del emprendedor. ¿Qué hiciste desde que saliste del colegio y tuviste que empezar a mover? ¿Te acordás más o menos, esa hoja en blanco cuando saliste del colegio? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo empezaste a decidir, etcétera? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Mi camino o mi carrera, digamos, fueron bastante disfuncionales. No tuve una carrera corporativa tradicional y luego el salto al emprendedurismo, que es algo que si querés más típico. Y de hecho, si querés, hasta mi paso facultativo fue un poco disfuncional, porque me terminé recibiendo en periodismo, después, digamos, completé con una licenciatura en comunicación, pero empecé por derecho, como mucha gente, me di cuenta que no me gustaba, y terminé allá. Y después en lo que es el camino, si querés, más de laburo, no tuve grandes experiencias corporativas. He tenido algunas en algunas.com, siempre como comercial. ¿Año estamos hablando? Y año 2000, del 2007-2008 al 2012, ponele. Perfecto. Mechando siempre con laburos en periodismo, que era lo que yo estudiaba. A veces al micrófono en radios, otras veces como productor, como por ejemplo Nelson Castro en Radio Mitre, Radio Rivadavia en el micrófono, bueno, nada, pero siempre mechando eso con un laburo más, si querés, corporativo comercial, en la calle, lo que se le dice valija, digamos. Sí. Y bueno, se me daba bien la parte comercial, la empatía con la gente, con el cliente. Fue como mi primer también acercamiento al mundo gastronómico, porque yo trabajaba en startups tipo Pez Urbano, Groupon. Perfecto, Groupon. ¿Pez Urbano no la tenía? Es una competencia, Okay. hacen lo mismo, hacían lo mismo, solo que una era capitales brasileños y la otra venía de Europa. Y bueno, nada, digo, en ese devenir de cosas empecé a conocer varios gastronómicos porque yo les vendía el servicio, básicamente, del otro lado del mostrador, pero los conocía. Y si querés, en ese momento lo que conocía más era la parte fea, ¿no? Porque uno iba a vender cupones de descuento y el que te recibía en general estaba en una situación que estaba necesitando subir ventas. Escuchabas más quejas que mieles. Pero bueno, así arranqué de una manera, como te digo, bastante colateral al rubro. No vengo de familia de gastronómicos para nada. Y bueno, con el tiempo se empezaron a dar algunas posibilidades. Es rara mi dicotomía porque en el fondo lo que yo tenía como una pulsión era yo quiero tener una empresa. ¿Vos querías ser dueño de una empresa? Yo quería tener una empresa. No necesariamente gastronómica. No necesariamente. O sea, no necesariamente gastronómica, como te digo, podría haber vendido ropa, digo, no. Claro. En ese momento todavía no lo sabía, estamos hablando cuando yo tenía 22 años, 23 años más o menos, que casi nadie sabe muy bien lo que va a querer hacer. Sí. Pero sí tenía como esa pulsión de, me gustaría manejar gente, materializar proyectos,
Bueno, nada, probarme en la cancha, ¿no? Pero como cabeza de equipo. Y bueno, todo eso obviamente con el correr de la carrera y del tiempo, con cierta suerte y con empuje, uno lo va empezando a materializar, ¿viste? Pero como te digo, no tengo una historia, digamos así, funcional que uno diga, no, bueno, hice 4 años en una multi, aprendí de procesos. No se te acomoda a la historia típica de él, me cansé de, mi sueño era otro. No, de hecho mi historia es más, nunca encajé en ese tipo de estructuras. Mirá, claro, por eso hacías calle también, seguramente. Exacto. Nunca entendí el verticalismo de las multis y la política de las multis. Digo, hay mucho de política. Sí, ¿viste? sí, Hay una parte de virtudes, digamos, personales, laborales, etc. Y hay una parte de lobby también que pesa un montón, donde yo nunca me identifiqué bien y nunca la supe hacer. Claro, y en el área comercial es medio fundamental encima del lobby. Pará, ¿y cuál es tu primer contacto así con la gastronomía? Que decís, che, esto me gusta. Por lo general, al outsider, nosotros acá le hicimos a Fede Sala, el de Club de Milanesa, le hicimos un podcast. Y venía de la corpo mal, ¿viste? Y decía, loco, de repente la gastronomía en 2 minutos te pone una piña de costado y te ubica, ¿no? Es tipo, se te corta la luz, tenés mercadería. ¿Cómo es tu primer contacto y cuando decís, che, pará, yo lo puedo hacer a esto? A ver, como te decía antes, yo tenía más ganas de tener un negocio que de tener un negocio gastronómico en un principio, antes de empezar a entender de qué iba todo esto. Y en aquel momento, bueno, nada, cosas de la vida, mi vieja fallece cuando yo tenía 23 y bueno, nada, con esa situación, en más o menos en paralelo, digo, para ubicar en tiempo y espacio, más o menos en paralelo, me echan de este trabajo en el que yo estaba, que era pez urbano. Sí. Y entre una cosa y la otra tengo como un fondito de plata, no para emprender, sino para tirar unos meses sin laburar en un laburo tradicional. Está buenísimo. Y en esas cosas de timing de la vida aparece un gran amigo mío, Santi, que tiene una especie de tío norteamericano que quiere poner un negocio de gastronomía en Argentina. Y nosotros habíamos trabajado juntos acá en Pez Urbano, justamente. Bien. Y éramos muy dupla, nos complementábamos muy bien y nos gustaba laburar juntos, estar juntos. Y me dice, che, Nano, me dice, ¿no estás para hacer esto? ¿Qué sé yo? Y digo, recontra, conozcámonos con tu tío. Claro, con Eric, conozcámonos y veamos qué onda. Y ahí se nos ocurrió, no era un capital muy grande el que él estaba dispuesto a invertir, se nos ocurrió hacer un food truck, que en esa época no había en Argentina. Sorry, yo soy medio hinchapelotas con las fechas. ¿Qué año era? 2012. Perfecto. 2012. El que tenía un food truck era un adelantado. Sí, a ver, después con el devenir del tiempo y ir conociendo el rubro, nos dimos cuenta que había otra experiencia que era la de Ernesto Lanusse. Sí, en Olivos, el que tiene el puerto ahí con... Sí, él en realidad, el food truck se llama, no sé, Nómade. Sí, pues lo tengo perfecto. Lo iba moviendo por lugares, probablemente en Olivos haya parado. Sí. Perdón, que eran varios food truck que vos podías poner tu food truck, que había distintas experiencias. Yo creo que eso ya es más adelante en el tiempo. Cuando yo lo hice, para que te des una idea, no había nadie que lo sepa hacer ni que supiera de qué le estabas hablando. Claro. O sea, cuando nosotros les explicábamos lo que queríamos hacer, sí, como los carritos de la costanera. Bueno, no exactamente, claro, ¿viste? Pero bueno, dale, vamos por ahí. De hecho, quien nos lo hizo fue un familiar de mi socio que hacía carrocerías para camiones. Claro. Y bueno, nada, fue medio como ir co-construyéndolo, porque nunca lo había hecho ni él ni nosotros. Y bueno, así fue que empezamos un camino, el del food truck, durísimo. ¿Qué vendían? Panchos. Porque aparte, digo, no menor, ninguno de los tres era gastronómico. Claro. Y tenés que meterte en principio con un producto que puedas manejar, ¿viste? Que hay gente que está loca y se manda a hacer un laboratorio, pero digo, nosotros... Sí, si arrancabas con sushi y no sabías cocinar nada... era más difícil. Tenías una curva más larga seguro. Exacto. Sí. A ver, lo que nosotros no medimos en ese momento fue, y esto lo he dicho en otras oportunidades, pero realmente no hay nada más cierto que esto, che, está buenísimo llegar antes de tiempo, pero puede ser una cárcel también. Digo, si hay mucha ruta para pavimentar para adelante hasta que haya una normativa legal, hasta que haya una movida armada alrededor de un tema, vas a tener que tener mucha espalda para aguantar hasta que llegue ese momento. Sí. Esa contingencia claramente la evaluamos poco
Y si bien teníamos mucha repercusión, ¿cómo decirte?, mediática, social, Sí. el negocio laburaba capaz en un evento cada un mes y medio, pero no había tal cosa. No es que, como pasó años después, Sí, que cuando hacías un evento, el top of mind era, che, vamos a llamar un food trucks. No, no. Lo llevabas al Lollapalooza y hacías el año. Yo lo llevé por primera vez a Lollapalooza en el 2014. En el primer Lollapalooza, de hecho, ahí estuvimos nosotros. Mirá. Pero ya te digo, era algo que no había regularidad, ¿me entendés? Entonces, capaz, no sé, hoy había un evento y en lugar de ser un éxito, llovía. Claro. Y vos decías, bueno, listo, ¿y qué hago con la mercadería? Pues no tenía un restaurante después para colocarla. Claro. Un montón de cosas que, bueno, hoy a la distancia me doy cuenta, 2 millones de falencias. Pero así empecé y me di cuenta que me gustaba. ¿Viste? ¿Y Me di solo- cuenta que me gustaba, eso seguro. ¿Solo hacías eso o en paralelo, che, para ganar un mango ibas laburando? Bueno, en paralelo tenía este laburo que te cuento de periodista a la noche en Rivadavia y, digamos, en un momento estaba bastante pasado porque empezaba a las 4 de la mañana con Nelson Castro en Mitre, que era la primera mañana, como productor. Después hacía las cosas del food truck, lo que correspondiera durante el día, y a la noche tenía Rivadavia, que era donde estaba el micrófono. ¿Y dormías a qué hora? Y bueno, no dormía mucho, pero capaz metía una siesta Claro. cuando podía. Pero bueno, ya te digo, era un momento también de... Tenías la edad para hacer eso. Sí, y de ver para dónde rumbear, ¿viste? La realidad es que, como vos me decís, hoy yo lo pienso a la distancia, mirando para atrás. Incluso todavía siento un agobio, es decir, ¿qué va a ser de mi vida, viste? O sea, era un momento de crisis en cierta forma. Yo tengo hermanos que me llevan 12 y 13 años. ¿Y vos tenés para abajo o sos el más chico? Soy el más chico, toda la misma gestión, pero con mucha diferencia de edad. Y mis hermanos, por un tema generacional y porque son unos capos también, ya estaban colocados, ¿viste? O sea, Claro. ya tenían una carrera, Sí. estaban acomodados. Tenían los hijos, el perro, la casa. Y no me lo decían a mí, pero entre ellos la conversación era ¿qué vamos a hacer con este pibe? ¿Viste? O sea, ¿Sentías un poco raro, el raro de la familia? un poco sí, ¿viste? Porque como te digo, ellos tenían una carrera corporativa más tradicional. Claro. Y bueno, yo estaba en la que estaba, entonces era un tema. Che, bueno, y después del food truck entonces, o sea, tuviste un periodo con el food truck ahí mientras laburabas, y en qué momento decís, che, estoy harto, lo seguís teniendo, ¿cómo? No. ¿Tiene un final el food truck? Sí, a ver, ¿qué pasaba? En un momento ya, digamos, cada uno empezó como a dedicarse a cosas que funcionaran mejor porque había que vivir. Y capaz que, bueno, te llamaban para un social, un cumpleaños, lo que sea, y siempre sí, estamos abiertos, sí podemos, sí vamos, y lo hacías como un extra. Total, el costo hundido ya se había hecho, ya la inversión estaba hecha, no había más que dejar el food truck parado en un garage, ¿me entendés? No era grave. Pero lo que te contaba antes es que, mediáticamente hablando, no pasaba un mes sin que de golpe, no sé, Brando, Lala, qué sé yo, las revistas de tendencia te llamaran para hablar de esta nueva tendencia de los food trucks y demás, y éramos referentes, de hecho éramos impulsores de la cámara de food trucks, Mirá. o sea, porque claro, al no haber una normativa legal tuvimos que ir a ver Lo tuvieron que crear a ustedes. la legislatura, a ver diputados y etcétera, que nos ayudaran a llevarlo adelante. Francisco Quintana, un diputado, sacó la ley incluso, al cual estamos súper agradecidos porque fue el que nos dio bola con esto. Y bueno, nada, eso fue un camino, como te digo, de 2-3 años donde hacíamos cosas en paralelo, pero ¿qué pasaba? Toda la difusión mediática que surgió orgánicamente me sirvió mucho a mí personalmente para seguir en el rubro el día después a esto, con lo que fue Williamsburg, que ya venía con una inversión grande de un grupo que dijo, no sé qué, pero digo, algo vimos en este pibe. Quiero a este pibe, o sea, te buscaban a vos como el player que les iba a llevar adelante el negocio. Claro, digo, no sé qué vieron ellos, supongo que lo que vieron fue, bueno, pará, con 2 mangos con 50, la idea que tuvo este pibe fue disruptiva, Sí, es un referente en el mundo. convoquémoslo a hacer un proyecto con presupuesto, digamos, algo, qué sé yo, más real. Sí. Y así vamos, eso fue como el gran giro, si querés, de mi carrera. ¿Y cómo es el llamado a Williamsburg? O sea, te llaman, te dicen, che, tenemos este proyecto, queremos que lo lideres. Sí, yo me había cosas de agenda y cosas de la vida, digamos, de cómo se fueron dando las cosas. Yo ya me había reunido con un par de grupos gastronómicos grandes
En general la gente no lo sabe, pero hay grupos que capaz tienen, no sé, varias marcas o operan distintas franquicias o lo que fuera. Y bueno, me había reunido con un par de ellos por esta razón, ¿no? Esto de alguna manera siempre había alguien que veía alguna cosa que habíamos hecho y nos terminaba contactando con alguien que dicho de mal y pronto, la tenía larga, ¿viste? Después de un par de reuniones que no llegaron a nada, tuve un acercamiento con un grupo que estaba como más serio con el approach. Y bueno, en conjunto fue, ¿qué vamos a hacer? Una hamburguesería. Era un momento de hamburgueserías que, si bien existían experiencias como Dean and Dennis, por ejemplo, como Burger Joint, algunas con más de un local, otras con uno solo, pero digo, súper icónicas en ese momento, no había lo que hubo en ese periodo después de que abrimos nosotros, que fue una gran ola de apertura. Claro, era la hamburguesa condimentada con ajo y perejil, perfecto. Claro. Sí, viste, como que para hacer una hamburguesa gourmet en esa época tenías que tener mayonesa de ave, viste, qué sé yo, todo lo distinto a lo que es hoy, ¿no? No, yo, fanático de la hamburguesa, reviví ese cambio cuando empezaron a hacer las hamburguesas sin condimentos, sin nada, que dije, la única que me acuerdo yo, perdón, era de Lepiane, que terminó cerrando. La misma ola. Pero que claro, pero de Lepiane fue medio también... al principio, no era así toda ajosa. No, de hecho no lo recuerdo exactamente, pero creo que De Lepiane fue antes que nosotros. Mirá. O sea, que abrió antes que nosotros. Pero bueno, nada, la verdad es que, como te decía antes, en su momento en lo que era el food truck entramos demasiado temprano, acá entramos justo. Claro. Porque ya, digamos, la pavimentación de la ruta la habían hecho los chicos de Dean en su momento, que nada, somos amigos y siempre lo charlamos. Y nosotros entramos ya con la autopista hecha, a punto de llenarse de autos como para explotar. Y bueno, la verdad que entramos justo y explotamos muy rápido. ¿Era también cervecería? O porque viste que hubo un boom de cervecerías que creo que ahora bajó, no sé si corregime si me equivoco, pero que ya no es más la birra artesanal y sí, las hamburgueserías que quedaron son las que tienen una hamburguesa al carajo. Sí, hubo un descreme importante. Nosotros teníamos, era una hamburguesería a todas luces, pero los locales los hacía Horacio Gallo, que era en su momento quien hacía los locales de Martitei, por ejemplo, o había hecho carne también en hamburgueserías. Sí, la de Perfecto. La de Colagreco, bueno, nada, Oporto, Sudestada, un montón de locales, los locales de I Not Dead en ropa, por ejemplo, como un tipo de diseño clásico y moderno, muy, muy sofisticado. Y nada, eso te daba, si querés, una buena excusa para la estancia más larga en el local. No era, che, viste que hay locales de hamburguesas que te rajan. Sí, que te pone una barrita, comí y andate. Casi como un modelo de... Bueno, casi no, como un modelo de negocio. Che, acá no es para quedarte, porque tiene que venir el de atrás. Bueno, nosotros teníamos algo mucho más de... Che, era la edad también que yo tenía, ¿no? 27, 26. Iba mucho con mis amigos los viernes a la noche porque les gustaba ir a ellos. ¿Viste? Era como, che, nos quedamos acá tomando algo y qué sé yo. Como una experiencia más que una hamburguesa. Vendías tipo, che, al local, morfá. 100%. Una experiencia in-store, digamos, mucho más robusta de lo que suelen tener las hamburgueserías. Incluso las gourmet, ¿no? Digo, en lo que suele suceder en el consumo de hamburguesas. Sí, en general, yo hace poco comí en una de llama Ponyline, allá en el hotel ese. Y sí, no deja de ser una hamburguesa que te bajás en 15 minutos. Claro, o sea... Claro, pero después capaz te quedaste tomando un trago. Claro, sí. Nosotros apostábamos un poco a todo eso y bueno, nada, pasaron de aquella primera apertura 9 años ya. Wow. Así que bueno, siempre cuando mirás para atrás, viste, es como increíble todo lo que pasó. Pará, esto me reinteresa, viste, te avisé antes del podcast que te iba a preguntar bastante sobre el contexto de las distintas épocas. ¿Viste caer a varias competidoras? Sí. O sea, ¿y qué onda? ¿Qué te generaba eso cuando decís, che, boludo, la birra artesanal pasó de moda o están cerrando hamburgueserías? Lo que le debe pasar hoy en día a los de los cafés de especialidad que ve que están cerrando la mitad. ¿Qué te pasaba a vos cuando veías ese cambio en cuanto a las hamburguesas? Lo que pasa es que hubo un acelerador tan insoslayable como la pandemia en todo esto, ¿no? Ah, claro, boludo. O sea, nosotros abrimos las puertas en agosto del 16. O sea que ya vimos pasar Macri, Alberto. Sí,
Ya tenés tres partidos políticos distintos. Claro, tres partidos políticos distintos con modelos económicos totalmente distintos entre sí. Pero ninguno de ellos es tan sustancial si tenés que hablar de contexto como la pandemia. De hecho fue un acelerador tan heavy que capaz no te dio ni tiempo de darte cuenta que habían cerrado cantidades. ¿Me explico? O sea, te diste cuenta ex post, porque no... ¿Ustedes la pandemia cómo la pasaron? Como el orto, bueno, muy mal. Pero yo creo que se transitó mal y se salió bien. El que salió. Digo, el que se quedó en el medio me debe estar escuchando y se agarra la cabeza. Pero fue una oportunidad también de barajar y dar de nuevo y acomodar cosas y eficientizar. En mi caso puntual, además, fue darle nacimiento a 2 proyectos como Rips al Río y un delivery de sushi que se llama Gato Japonés. Repido, en Palermo, ¿En serio? Godoy Cruz y... Sí. Sí, que es tuyo, no sabía. Vendí hace un par de años, siguen Diego y Flor, mis socios. En Godoy Cruz al fondo, en Palermo. Se mudaron un par de veces, pero como es por delivery. Sí, que tenía 50% pagando en efectivo. 40. 40, una cosa así, buenísimo, el Gato Japonés. Bueno, nada, los chicos lo continúan y con súper éxito. Mirá. Pero nada, fue un proyecto que yo me ponía en tiempo y espacio en ese momento y decía, che, esto fue una idea de Diego, mi socio, venía con la misma idea el año anterior y le decía, estás loco, no hay manera, o sea, no tengo tiempo, no tengo foco, ¿viste? No, la pandemia te daba esa cosa de parate, de decir, bueno, pará, ¿viste? ¿Qué podemos armar? Y la gente estaba toda muy proclive, el que estaba en ecosistema emprendedor, incluso el que no, o sea, el que quizás era más de corpo, de oficina, lo que sea, también lo dejaron en la casa y dijo, che, ¿qué podemos armar? ¿Viste? Después, obviamente, hay proyectos que salieron de esa época súper exitosos y otros que duraron lo que duró el encierro. Pero en ese momento, como te digo, sí, o sea, yo creo que la experiencia cervecería, por ejemplo, que era una experiencia muy del contacto de la gente, ¿viste? O sea, uno va a tomar algo, va en grupos grandes, quiere conocer gente, se vio muy afectada en el 20 y el 21, sobre todo en el 20 y en la primera parte del 21, pero el 21 fue un año raro, nunca se terminó de normalizar. Sí, porque estabas cagado de que te vuelvan a meter, ¿viste? Tenías eso, sí. Y bueno, creo que si me preguntás, fueron los grandes perdedores de ese proceso histórico, digamos, de la pandemia. Las hamburgueserías yo creo que, si bien corren en paralelo, porque son, si querés, tendencias que nacieron juntas y crecieron juntas, yo creo que las que se caen más por producto que por solamente una cuestión de tendencia. Digo, hoy siempre, digamos, no dejan de abrir nuevas propuestas atractivas en hamburguesería. Es un mercado ultra competitivo, un mercado que nada, es muy duro, es muy difícil porque también apunta en gran parte a un público que está siempre en la casa de la novedad por la edad que tiene. Y bueno, viste, escoba nueva barre bien. Entonces, bueno, siempre hay que tratar de atraerlos nuevamente, ¿viste? O sea, ¿cómo te vuelvo a enamorar? Así que bueno, creo que fue un gran transformador la pandemia. ¿Cómo nace, ya lo nombraste un poco, pero cómo nace Rips al Río y cuál es el concepto bien de Rips al Río? ¿Querés explicar? O sea, obviamente que es muy vistoso y es muy rico y todo el mundo ama las Rips, pero ¿qué se les ocurre y por qué? Bueno, Rips al Río es básicamente una barbacoa inspirada en lo que pasa en Texas. A ver, en Texas, o en el sur de Estados Unidos en realidad, la barbecue o los ahumados son, como para nosotros, el asado. Perfecto. Básicamente, con su propia cultura, su propio submundo, sus propias tradiciones, las costumbres, etcétera, ¿viste? Pero lo hacen así, tipo, es algo que se come... Depende, o sea, tenés el tipo que lo hace en su casa, en el jardín, y tenés obviamente restaurantes multipremiados, súper taquilleros, como puede ser Franklin o Interstellar. Digo, estos como si querés el paradigma del éxito en todo esto, que transformaron todo este tipo de gastronomía hace 10, 15 años. Y bueno, la gente va a esos lugares a las 4 o 5 de la mañana a hacer fila. Estás jodiendo. Y se van con su reposerita, su cerveza, su café, lo que fuera.
hacen una fila como, viste, si la vieras en Argentina dirías que están regalando acá. Da toda la vuelta y en algún momento, tipo 11 de la mañana, abre. Y, digamos, como uso y costumbre, saben que alrededor de las 12, 13, 14 se empiezan a agotar algunas cortes. Che, esto ya no hay más. Y te lo tachan en la pizarra y no hay tu tía. Y es parte del folclore, ¿no? Entonces eso es lo que los obliga a los tipos a ir temprano. Mirá. Bueno, nada, nosotros un poco quisimos replicar el espíritu de todo eso acá. Hicimos un pop-up en el 2020. Ahora te voy a decir la fecha y te vas a agarrar la cabeza. El 7 de marzo del 2020 hicimos un pop-up en lo que es el local hoy de la Costanera. Era una concesión que ya habíamos ganado previamente en la Costanera, que todavía no sabíamos bien qué íbamos a hacer ahí. Tenían la idea todo de hacer algo, pero no estaban seguros. Sabíamos que era, si querés, un espacio que nos interesaba. Okay. Amén de que hoy a todo el mundo le interesa la Costanera y hace 5 años no le interesaba a nadie. Digo, estaba bastante olvidada. Salvo los clásicos, Gardiner, Happening, digo, pero no era un lugar que la gente decidía para pasar el día. Nosotros en ese momento surgió esta posibilidad justamente por falta de interesados, digamos, caímos nosotros, y dijimos, agarrémoslo y después vemos, ¿viste? Algo se nos va a ocurrir. Y bueno, esto fue la primera idea, un pop-up que de alguna manera cuestione o tenga la iniciativa de decir, che, ¿hay gente que quiera comer este tipo de gastronomía en Argentina? Y en aquel momento, bueno, llenamos 3 turnos con el pop-up de noche, no sé, de las 8, las 9 y las 10, ponele. Y bueno, nada, a partir de ahí dijimos, bueno, acá hay algo. Y a los 7 días se paró el mundo. Sí. Con lo cual, como habían venido más o menos 150, 200 personas, dijimos, che, bueno, tenemos los mails de esta gente, sí. ¿No tenemos un pedo que hacer? No. Bueno, envasemos al vacío Mirá. los ahumados y llevémoslo con nuestros autos a esta base de datos, vendámosle, ¿viste? Seguramente está en el pedo de la casa, digo. Sí. Existe la posibilidad de que les interese. Enchufáselos, claro. Y así fue, empezamos a entregar, más que nada, ¿viste? Porque teníamos tiempo, 1, y 2, porque queríamos mantener la llama de esto que se había gestado. Y bueno, así fue que desde marzo hasta agosto lo mantuvimos de esta manera. En el medio hicimos locro patrio ahumado, Claro. ¿viste? O sea, le fuimos buscando la vuelta. Y bueno, de ahí ya fue una cosa que cuando en agosto empieza lo que se llamó Takeaway Plus, que era como, de alguna manera, podías venir a comprar, pero te tenías que ir a comer con la comida a otro lado. Ok. Ahí fue un boom, porque imagínate que venías a la Costanera, agarrabas la comida y te ibas al río. ¿Y qué producto? En ese contexto era... Claro. No, bueno, en ese momento teníamos sándwiches de lomo, ribs, sándwiches de pulled pork. Bueno, no tan distinto a lo que tenemos hoy. Está perfecto. Pero bueno, la gente, como te digo, venía y se lo llevaba a comer al río. Entonces era un buen programa. Y ya después, cuando empiezan a flexibilizar un toque más, lo primero que se privilegia son lugares al aire libre. Nuestro local de Costanera no tiene techo. Buenísimo. Y es un predio grande, con distanciamiento. Con lo cual, bueno, nada, todo eso fue un furor. Y arrancó mucho más rápido de lo que quizás hubiera arrancado en condiciones normales. O sea que no te benefició tanto para Williamson, pero para Ribs al Ría Sí, por eso te digo que nada, que fue un momento difícil para transitarlo, porque viste, esta sensación de ahogo que te describía cuando pienso en mis 23, era una sensación parecida a la que tenía ahí en esa época ya mis 31, 32, con esta situación nueva. Y creo que a todos nos pasó un poco lo mismo. Pero yo creo que si hoy le preguntás en retrospectiva a los que la pasaron, por lo menos hablo en mi rubro, ¿no? Creo que muchos sacaron muchas cosas positivas. ¿Cómo conociste a tus socios y cómo decidís asociarte con gente? Porque digo, está bien, en Williams ahora te fueron a buscar. Pero el gato japonés o Ribs al Río, por lo que me contás, nacen más de iniciativas tuyas. ¿Cómo es el momento de elegir a tu socio? Más en el mercado, no, olvídate del proyecto puntual, pero a la hora de vos decís, che, voy a laburar con este pibe los próximos 10 años de mi vida, ¿qué es lo que tenés en cuenta a la hora de asociarte y a la hora de emplear gente después? Bien. Bueno, el caso de Ribs es un caso bastante romántico porque nosotros con Juan y Oski somos amigos de los 5 años.
O sea que... ¿Sos amigo de Mati Neira también? Exacto, sí. Yo soy amigo de Mati Neira. Sí, por supuesto. Qué grande. Nada, nosotros... O sea, no me acuerdo mi vida antes de conocerlos a ellos. Claro. Digo, no sé nada de mí antes de saber de ellos. Perfecto. Entonces, yo ya venía en el rubro, ya lo venía pateando hace unos años. Ellos se dedicaban a otras cosas, pero Juan, por ejemplo, es un apasionado de la gastronomía, le encanta morfar, básicamente, le encanta salir a comer y tiene un ojo crítico cuando sale a comer, Ok. tiene buen paladar, buen ojo para mirar, ¿viste? Esas cosas que vos sabés cuando sos muy amigo de alguien. Sí, sí. Entonces, bueno, y además es pillo, es un tipo despierto. Y Oski, si bien se dedicaba más a lo que era organización de eventos, nada, siempre haciendo cosas bastante grandes en ese palo, comercialmente hablando, es muy hábil. Claro. Después, obviamente, con el devenir del negocio y del desarrollo de cada Sí, uno sí. adentro del negocio, descubrís cosas que ni sabías, ¿no? Yo te hablo de lo que pensaba en la previa. Un tipo muy hábil comercialmente, de muy buena agenda y relaciones. Y laburar con amigos, ¿te daba miedo decir, che, puedo caer una amistad o puedo...? O sea, la verdad que no, pero por inconsciente. Digo, probablemente es algo que si lo hubiera sopesado bien, viste, valorizado bien, capaz que lo pensaba mucho más. Pero hoy, después de 5, 6, casi 6 años, tuve mucha suerte porque tuvimos mil piedras en el camino, 1000 vaivenes, también muy propios de empezar con poca plata, o sea, con un capital muy chico. Pero cada vez que tuvimos que responder en términos de integridad, me encontré con que ellos responderían igual que yo. Ah, buenísimo. Y eso sí me lo podía haber imaginado perfectamente. Digo, en el momento de pensarlo en la previa, claramente hubiera pensado que eso iba a ser así. Y por suerte no me pasó como le pasa a la mayoría, que dicen, no puedo creer que me di cuenta cuando me asocié que... Sí, como que en valores estaban alineados, digamos. Y tuvimos situaciones, viste, que vos decís, ni siquiera deberían haber respondido porque no correspondía, pero si yo consideré, o en otros casos, digamos, Sí, sí. si el otro consideró que teníamos que responder porque a él le hería de alguna manera que no lo hiciéramos con un tercero, Claro. siempre estuvimos los tres de acuerdo en responder. Está bueno eso. Y eso, bueno, nada, es súper reconfortante. Y después para contratar personas... ¿Cómo haces para bajar la cultura que vos querés bajar para todos tus... Che, quiero que Rips al Río tenga esta onda. Bueno, eso depende de cómo contratás, me imagino. Sí. ¿Cómo lo lográs? A ver, te confieso que es algo que aprendí después de mucho tiempo y todavía estoy aprendiendo. Es algo que me costó porque no tenía el ojo natural. No es que, qué sé yo, hay personas que capaz lo tienen más. Sí. Hay una figura clave en todo este proceso de Rips al Río que todavía no te mencioné, que es mi novia Pau. Que nada, sí tiene un pasado corporativo, estuvo varios años en Danone, en cargos altos de Danone, siendo bastante chica, y después se abrió y se armó su marca de consumo masivo que es Íntegra, que son las barritas de cereal, viste, Mirá. granola, súper conocido, y ella entró a la sociedad hace 2 años y pico a imprimir una cultura mucho más corpo que la que nosotros teníamos. Digamos. Nosotros necesitamos en un momento dado del camino, habíamos crecido mucho y los procesos que podíamos llegar a generar nosotros no eran suficientes para el nivel de circo que estábamos armando, ¿me explico? O sea, Sí, clarísimo. por eso, viste, cuando te hablaba al principio de la carrera disfuncional, no es gratis, ¿viste? Sí. Yo pienso, el día que tenga un hijo, digo, ¿qué consejo te daría, viste, de facultad o no? Yo te diría, metete 2, 3, 4 años en una corpo y aprendé, Claro. ¿viste? O sea, no hace falta que estés toda la vida, pero digo, metete y aprendé porque es una escuela, Sí. si es una buena multi, como por ejemplo estuvo ella en Danone, que es una reescuela, digo, yo le bajaba el precio a eso cuando era más chico. Sí, yo también, no, al revés, decía, sos un esclavo del sistema, tiraba ese mismo comentario. A mí también, yo que soy emprendedor, me pasa exactamente lo mismo, digo, como mierda hago un embudo de ventas, un proceso, o sea, Claro. en la misma que vos, Claro. o sea, sí. Alguien te lo tiene que venir a explicar. Sí.
En mi caso, la verdad que fue muy. Nada, fue una suerte, o sea, realmente una suerte, porque uno no está buscando eso cuando se pone de novio con alguien. Fue una suerte total, pero bueno, me enseñó mucho a laburar, en muchos aspectos que yo no los traía. Y en por ejemplo, de la selección del personal, era muy gracioso porque cuando empezamos a entrevistar gente juntos, terminaba la entrevista y ella me decía, ¿qué te pareció? Me encantó. Ay, me pareció un desastre. Y así era, viste, un montón de veces. Vos todo que sí y ella paraba, pensar 2 minutos. Hoy se puede decir que después de unos años de laburar juntos y estar todo el día juntos en casa, en cierta forma, bueno, también compartimos un mismo cerebro un poco, pero sí, estamos recontra alineados en la cultura y nada, la verdad que si bien tiene un enfoque súper humano, el que damos digamos, a lo que bajamos hacia, ya sea un gerente o un bachero, no importa, también tiene muchos procesos recontra rígidos que nada, nos ordenaron un montonazo y que en muchas de las vertientes que tiene manejar una empresa estamos en un estándar muy alto que se lo debemos en gran parte a ella. ¿Cuánta gente emplea hoy Rips al Río? Si querés, ¿cuánta gente empleas vos entre todos los locales? No, de manera directa, 50. Y después si cuento los locales y qué sé yo, que no son propios, te puedo decir que 75, 80. Sí, ¿te da un poco de vértigo? Sí, che, no. Loco, tengo 50 personas que morfan de acá. O sea, ¿no? No, la verdad que no. Sí me da una responsabilidad, obvio, pero confío mucho en el producto. Okay. Y confío mucho en nosotros, o sea, nosotros como sociedad, ante situaciones de peligro. Está, perfecto. Digo, cuando la cosa se pone brava, viste como dice el tema de la vela, cuando todo se pone jodido es cuando hay que poner. Sí. Y yo me encuentro en eso que pasa, obviamente, en Argentina y en la gastronomía, una vez por año te pasa, viste, que sentís que, boludo, ¿y ahora para dónde? Y en esas situaciones de emergencia nos encuentro plantados y muy ágiles para tomar decisiones y para salir de los embrollos. Y probablemente saliendo incluso fortalecidos. El año pasado es un ejemplo bárbaro porque el primer cuatrimestre fue letal. O sea, la reserva que teníamos hecha el año anterior nos la comimos entera. Que creo que le pasó a al 90%. Mucha gente en todos los rubros. Y en el momento, viste, que ya no quedaba más soga, lanzamos un producto que nos dio vuelta a la marca. ¿Cuál? El Ribwich, que es un sándwich que nada, se hizo viral. Es un sándwich de costillas, básicamente, que lo sacaron en un capítulo de Los Simpsons. Nosotros somos todos fanáticos de Los Simpsons. Claro. Y nada, dijimos, che, si sacamos este producto, y básicamente lo que es la gente le saca el huesito antes de comerlo. Entonces tiene esa parte interactiva. Sí. Y bueno, lo lanzamos y nos dio vuelta a la marca. Y de hecho, lo lanzamos un 20 de abril del año pasado, no me lo voy a olvidar más. Y veníamos, como te digo, enquilombados. Y a partir de mayo para adelante el año lo surfeamos demasiado bien. Entonces la verdad que esas muestras gratis me dan la pauta de que somos una sociedad que se sabe mover en la situación de crisis. Saben jugar en el barro perfectamente. Sí. ¿Qué onda cuando... ¿Qué canales de ventas tienen hoy, perdón? O sea, hoy tienen los locales, me imagino, venden también por delivery, franquiciaron también. ¿Cómo es el esqueleto de ventas, el aparato de ventas? Hoy tenemos 3 locales propios. ¿Cuáles son? El original de La Costanera, Barrio Chino y Mercado Sojo, que es un semi-local, porque es un kiosquito, si querés. O sea, es algo más. ¿Este no es de ustedes? Este es franquicia. Ah, mirá, perfecto. Tenemos este y el Campo de Polo, que son franquicia. Okay. Eso por lo que tiene que ver con los locales. Después vendemos por delivery y tenemos un canal que estamos empezando a empujar cada vez más, que es el canal como empezó todo, Envasados al Vacío. En punto de retail, ¿dónde? Sí. A ver, armamos un e-commerce que la gente puede comprar y de golpe frizar en su casa. Y armamos
o estamos armando una red de distribución para retail Está. que va a arrancar por tiendas de congelados, carnicerías premium, etcétera, como para testear. Perfecto. Viste Bien. que en Argentina no hay tanta cultura del fully cooked o del ready to serve Sí, sí, sí. como puedes llegar a ver en Chile, sin ir más lejos, Mirá. que es una locura porque todo lo Ese que lo hervís, la bolsita, envasás al vacío, la sacás y te comes un plato. De la- exactamente, todo lo que pasa en Estados Unidos, Sí. en Chile suele pegar bastante rápido. Claro. Acá eso tiene, si querés, un par de barreras más, pero nosotros creemos que es un producto que puede Puede llegar tener a- buena salida, pero bueno, antes de mandarte a un supermercado con todo lo que eso implica, obviamente hay que testearlo en un canal más amigable, Sí, digamos, sí. ¿no? Más un MVP, un producto mínimo. Exacto. ¿Cómo es el proceso si yo me quiero poner una franquicia de Rips al Río? Claramente no soy yo el interesado, pero por ejemplo la gente que puede ya estar viendo este podcast, si quiere ponerse un local, ¿qué tiene que hacer? Mirá, hay distintos canales, digamos, para llegar a nosotros. Bueno, obviamente somos súper accesibles, pero digo, tengo al que me ha aparecido en inbox de Instagram, viste, oculto, porque no lo seguía y no sabía quién era. Tengo el que aparece, que es bastante común, en el Instagram de la marca, que es lógico. Y tenemos una franquiciadora que trabaja con nosotros, que es Franquicias que Crecen, que es de donde viene en teoría el grueso del flujo de consultas. Como te digo, cualquiera de los caminos es válido. Obviamente tratamos que los Instagram personales sean el menos tradicional, pero bueno, pasa. Y a partir de ahí, la verdad que hacemos un enfoque muy concienzudo de si va o no va. Porque es muy personal esto, ¿viste? Pero yo prefiero tener 5 locales sanos que tener 20 y que de esos 20, 5 o 6 me puteen. Es como que no... Y somos, como te hablaba de vuelta de la sociedad y la integridad y qué sé yo, Están alineados. es lo mismo, ¿viste? Ninguno de nosotros, lo peor que nos puede pasar, siempre lo hablamos y Juan es el más hincha de esto, no hay nada en la vida peor que te pueda pasar que estar comiendo un asado con tus amigos o con tu familia un sábado a las 2 de la tarde y que te mande un mensaje un franquiciado diciendo: estoy fundido, no vendo, ¿qué hago? No tengo cómo pagar los sueldos, che, no te puedo pagar la mercadería, bueno, lo que fuera. Para mí eso no tiene precio. Digo, esa incomodidad no tiene precio. Entonces somos muy de analizar, ¿viste? De hacer de la factibilidad del negocio muy con lupa. Mucho más eso que las características del franquiciado. Digo, el franquiciado lo vibramos, si querés, mucho más desde lo personal. Sí, sí, sí. Porque siempre tiene que ver con lo mismo. Si te fijas el hilo conductor de lo que te digo, siempre tiene que ver con qué vibramos humanamente de la otra persona. Después es un negocio, obviamente, y si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. Pero digo, vos podés traerme a un operador mega que si me cae mal... Sí, ¿Entendés? me hizo acordar, yo soy bastante fanático de las películas, la película de McDonald's, Sí. que vendían, vendían, no sé si burritos en un McDonald's, como que cuando no tenía y no estoy, viste, para esta, o sea, prefiero que no vendas tanto, pero vendas lo mío. Sí, sí. Nada, eso. Sí, viste, eso por un lado, como te digo, la factibilidad del negocio es básicamente hacer un análisis bien concienzudo de la plaza que me estás proponiendo para decirte de última, che, me caes divino, pero esta plaza no la veo, entonces te propongo otra. Tus características como operador, lógicamente, si tenés un background de haberlo hecho antes, está clarísimo que suma, nadie va a decir que no. Pero también te puede pasar que, digo, tengas ese background y vengas con unos vicios tremendos, ¿viste? Entonces, por eso te digo que hay que vibrar un poco la persona. Pero el proceso después, que yo creo que es nuestro fuerte, es el del acompañamiento durante, o sea, en la previa de abrir y en el durante, ¿viste? El día después, ¿viste? Decir, che, no tengamos, ¿viste? 20 locales mal atendidos, tengamos lo que tengamos, pero siempre poniendo el equipo adelante del crecimiento, ¿viste? O sea, primero el equipo y después crezco. Sí, porque vos estás pegado a la marca, o sea, por más que no seas el... che, me comí una rib de mierda un día, voy a ir y te voy a decir, te voy a cruzar la calle y te digo, che, boludo, en el local de Belgrano atendieron, me comí... Sí, no importa, digo, no tenés ni idea si es mía, si no, y de hecho no tendría por qué importarte. Claro.
Che, ¿y el delivery hoy qué rol cumple o sea, mucha gente dice que el delivery no deja tanto margen, que es más una vidriera, las aplicaciones, Rappi, Pedido Ya, creo que ahora hay una que se llama Tucán, ¿funcionan? Mira, el delivery para mí es un mal necesario. Ahí va. Las aplicaciones de delivery en realidad. Son empresas, digamos, con sus propias reglas que tienen mucho costo oculto. Después de haber pateado este rubro 12 años, te puedo decir con toda certeza que debe haber un 85-90% de gente que no lo termina de entender el negocio que tiene. O sea, de dueños Claro. que no terminan de entender el negocio que tienen. Y creo que gran parte de ese punto ciego está en las aplicaciones de delivery. Digo, porque vos tenés que tener una estructura, obviamente hay marcas súper profesionales que Sí. esto que digo les parece ABC, pero vos tenés que tener una estructura armada que se ponga a ver factura por factura, deducción por deducción, qué es lo que te están cobrando. Digo, porque una cosa es que te digan, che, la comisión es del 25% masiva. Ok, buenísimo. Pero cuando al repartidor, no sé, se robó el pedido, o cuando el cliente reclama algo que no es verdad, siempre sos vos. Digo, siempre... Vos, o sea, cuando no responde Rappi, cuando no me trajo la coca, te la cobran a vos directo, digamos. Claro, o sea, cuando pasa algo, ante la duda siempre sos vos. Ok. Si vos sos un tipo que tiene una estructura armada, o bien sos un marciano que no tiene la estructura, pero está todo tan encima de todos los detalles que puede estar en estos detalles, vos te quejás y seguramente te van a terminar resarciendo o vas a terminar estando cubierto de la situación. Pero como te digo, el 85-90% Sí, ni ni se lo mira. entera. Sí. ¿Entendés? Ni se Sí, entera. ven la consola de Pedido Ya que escupe tickets a lo loco y Exacto. están contentos por ahí. Exacto. Y después, bueno, nada, creo que la ocasión de consumo de delivery ha sido en estos años post pandemia muy dinámica. Antes de la pandemia, por ejemplo, no se compraban hamburguesas por delivery. O sea, era algo totalmente marginal en el negocio. Digo, de hecho, recuerdo que a nosotros nos vinieron a buscar para tener Williams, pero una de las grandes Sí, nombrá, no pasa de nada. delivery. Sí. Y dije, bueno, no hay chance. Claro. No quiero. No, bueno, pero si te pago, bueno, ¿me entendés? Sí, ¿No? O sí, sea, sí. no quiero saber nada. Después de la pandemia, o durante la pandemia, obviamente, todos los que te habían o habíamos rebotado esas posibilidades, tuvimos que volver. Sí, sí. Sí, cuando McDonald's sacó delivery, yo me acuerdo perfecto que fue un evento. Fue un evento, O sea, ya lo podemos pedir por delivery. Tuvimos que volver suplicando, obviamente, ya adaptándonos a las condiciones de ellos. Claro. Y la verdad que después, como te digo, es muy dinámica la conducta o la ocasión de consumo del delivery porque hoy puntualmente estamos, esto es dato, estamos en el momento de mayor gap entre lo que te sale comer en tu casa cocinado por vos y comer afuera, en la historia del país. O sea, ¿Ah, sí? nunca hubo tanta dispersión, digamos, de valores de lo que te sale a vos cocinar en tu casa y salir a comer a un restaurante. ¿Es un porcentaje eso? Sí, es dato. No te voy a decir ahora de qué organismo, no sé, porque te voy a mentir, no me Sí. acuerdo. Si no es, no sé. ¿Pero es históricamente el mayor ahora? Sí, Wow. y si lo pensás, o sea, si te pones a pensar un poco en tu situación y todo, nada, vas a comer afuera. Sí, 60 lucas. Y decís, che, me gasté. Si yo fui a una parrilla, digamos, no ninguna parrilla especial. Sí. Hace 2 días con mis amigos gastamos 83.000 pesos. Sí, tomamos un poco de vino, digo, pero no. Sí. Entonces vos decís, che, el tipo que lo pagó, le vaya bien, le vaya mal, le vaya más o menos. Cuando hace la cuenta dice, pará, me gasté $75 en una comida cualquiera. Obviamente no son mis negocios, no es lo que yo vendo tickets de $20 de golpe. Sí. Pero no deja de ser, o sea, hoy el KPI de sos caro, Sí. yo no lo tomo en cuenta, porque le pasa a todos. Sí. O sea, no hay un negocio que uno diga buen precio-calidad. O por lo menos no uno que pueda vender con empleados en blanco, Sí, con para facturación, viste, con medios digitales. No, hoy todos tienen ese KPI de que la gente le va a decir Sí, y es aparte- caro. Y aparte, para mí, esto es una apreciación personal, pero venimos de el año pasado, no el anterior, que boludo, ibas a comer, Regalado. venían los chilenos, yo me acuerdo que venían mis primos son uruguayos, venían
Sí. Y boludo, con $200 venían a comer afuera porque en Uruguay no lo podían hacer. O sea, les salía más barato venirse en Buquebú, alquilarse el Airbnb y comer por Don Julio, por toda esa... 100%. Y se gastaban $200 y se volvían a... Yo creo que, como todo modelo económico, siempre hay ganadores y perdedores, Sí. ¿viste? Hay que ver cómo sigue el devenir de esto. Yo creo que la gastronomía es un gran perdedor de este modelo económico. Claro. Creo que la gente, quizás, no estoy haciendo apreciaciones No, de no, tipo política, olvídate, pero sí, digo, sí. quizás sea una economía más sana, incluso esto que te voy a decir, y a mí me perjudica, pero quizás es una economía más sana, que la gente capaz hoy en día invierte en un bien durable si puede. ¿Me Sí. explico? Se compra un auto en cuotas, un departamento en cuotas. No lo sé, digo, también hay un montón de gente que no está pudiendo consumir nada, lógicamente. Pero a lo que voy es, capaz el consumo se está volcando, como te digo, a bienes durables y no tanto al día a día cuando vos de golpe tenías una inflación galopante y los pesos quemaban. Y los Sí. restaurantes, ¿vos te acordás lo que era? Para comer en un restaurante tenías que reservar, si no... Sí, Y apoyando un poco tu teoría, la realidad que también yo el año pasado me salía lo mismo pedirme delivery que cocinarme, lo mismo. O sea, yo te iba a comprar al supermercado la hamburguesa, y listo, boludo, la pido, gano tiempo, o sea, no estoy una hora yo cocinando, o sea, en ese sentido, claro. Sí. Es una combinación de factores, ¿viste? Hoy en día también los que tenemos parado, digamos, gran parte de nuestro costo en la carne, Sí. tenemos una situación que es, hay una inflación que bajó, hay una, si querés, una noción general en la gente de que la inflación se planchó, Sí. los sueldos, lógicamente, también, Sí. y la carne sube todos los meses. Ah, mirá. Sube, si la inflación es 2, 3, la carne sube 8, 9. Entonces, claro, la gente no te convalida los aumentos que vos tendrías que hacer por la suba de tu costo. Te tenés que comer puntos de rentabilidad para tener un precio más o menos lógico, igual que te digan que es carísimo, Sí, obvio. Sí. Hostia, te vas a Claro, comer te la igual. comes igual. Sí. Y es todo lo contrario, fíjate qué país de locos este. Hace 2 años atrás que la inflación era galopante, pero el precio de la carne estaba regulado. Sí. Entonces capaz que había 7 meses que la carne estaba quieta, con inflaciones del 10%, 8%, 12% mensual, Chao. y eso era, digamos, el mundo opuesto. Puedes decir, bueno, la gente te convalida cualquier aumento y el costo central de tu producto está planchado. Sumaba que también de repente tenías un alquiler en pesos estacionado y Sí, también el post pandemia, la salida de la pandemia definitiva hizo Sí. que los costos de los alquileres subieran un montón. Sí. O sea, hoy la verdad, la gastronomía es un momento bastante duro. Mirá. Digo, en general, ¿no? Uno está en grupos de gastronómicos y los grupos de gastronómicos, cuando está todo bien, están todos preguntando, ¿alguien tiene una cámara de frío para vender? ¿Alguien tiene, no sé, mobiliario que le sobre porque quiero comprar? Y hoy es, che, remato. Mirá. Wow. Entonces, bueno, nada, eso es el termómetro más claro de Sí, cómo está la... cómo está la cosa. Nosotros en Rips al Río creo que encontramos una buena alquimia porque nosotros nos paramos mucho más en cerdo que en vaca, Mirá. que es algo muy típico de las barbacoas, Ok. que obviamente tiene un costo bastante mejor que... más barata. Claro, el cerdo siempre es más barato. Entonces, bueno, eso por un lado y lo eficiente que somos hoy en día en el back office de compras y en presupuestar todas las semanas. Obviamente en este contexto de baja inflación es más fácil. Antes era, yo siempre digo lo mismo, ¿viste? En el 2022 te fundías por pricear mal. Claro. Ahora te fundís por no vender, digamos, son como mundos Sí, distintos, sí. ¿viste? Pero hoy, entre todo ese laburo de, como te digo, de golpe ver los precios de la competencia, que lo hacemos una vez por mes Sí. religiosamente, ver el costo interno hasta llegar a un precio, tenemos una receta que la verdad es una alquimia ganadora, porque nosotros seguimos, ¿viste? Siempre dándole a los franquiciados costos de mercadería en torno al 32-33%. Que digo, para el que no es gastronómico no sabe esto, es la nada misma lo que estoy diciendo, pero digo, son valores de costo de mercadería súper competitivos, teniendo en cuenta que estamos hablando de carne. Obvio. Y además, bueno, tenemos una cosa también no menor, que es que
gran parte del producto ya viene cocinado. Entonces, al ser así, tenés menos cantidad de empleados en la cocina Sí. y sobre todo no necesitas de golpe, ponele, para sacar un despacho X, Sí. en un restaurante tradicional capaz vas a necesitar 6 personas, acá necesitas 4. Bien. Y de ellas, capacitada, solo una. Necesitas un capanga que coordine bien ese plato y los otros tal cual, que es como se dice en el rubro, que cante comanda, ¿viste? Que sea como un poco el director técnico, que los pare en la cancha. Pero bueno, eso obviamente en la mensual, capaz que te insume 3, 4 puntos de costo laboral, que es mucha plata. Sí. Te voy a hacer una pregunta que es la última. ¿Alguna vez pensaste en vender todo? ¿Y qué te gustaría hacer? Te lo voy a cambiar. Si estuvieses obligado a reventar todos tus negocios gastronómicos, Williams, al Río, todo, Sí. ¿te ves haciendo otra cosa ajena a la gastronomía? ¿Qué te gustaría hacer? Mirá. Estás obligado, ¿eh? O sea, Sí, no sí. es una opción quedarte, o sea, es un juego. No, clarísimo. Sí. Más temprano en la charla te nombré a mi novia, Pau. Ella, más allá de obviamente de tener un proyecto juntos y pasar mucho tiempo juntos, es un gran referente para mí en la vida en general, pero en el laburo también. Y bueno, como te contaba, ella se dedica al consumo masivo inicialmente, y es un mundo que yo no miraba. La verdad que es un mundo que no lo conocía. Digo, no soy muy de ir al supermercado para arrancar a hablar, entonces Claro. ni siquiera sé qué productos están, viste, en góndola haciendo furor, ni mucho menos. Y después todo lo demás que te puedas imaginar de ahí para abajo, es un mundo que Claro. desconocía totalmente. Y obviamente cuando vos vivís con alguien y sobre todo tenés como este buen feeling para el laburo y hablar de laburo y etcétera, empezás a aprender un montón, casi por ósmosis, viste, del Sí. rubro. Perfecto. Y te empieza como a picar todo eso. Decís, che, está re bueno esto, ¿viste? Como que para uno que es marketinero de origen, empezás a mirar todo eso, ¿viste? Decís, che, Sí, sí. acá hay algo, ¿viste? O sea, esta psicología del consumidor que es distinta, o sea, es una cosa mucho más, si querés, qué sé yo, no tiene como esa cosa de atención al uno a uno, sino que la tenés que captar de otra manera. Me interesa un montón y bueno, creo que Y es algo por ahí. iría por ese lado, sí. Mirá. Y me preguntabas hace 4 años, te decía Sí, sí. que ni idea, o sea, seguramente eso no. Claro. Pero hoy, si me preguntás, lo más natural creo que me surgiría es eso. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces para desconectar? O sea, estás todo el tiempo con esto que decías, que es lo peor que te puede pasar, pero por ahí estás pendiente de cómo está el delivery, cómo están funcionando los locales, el gastronómico, me imagino que tiene horarios medio cambiados también, por ahí el fin de semana estás más en el negocio. ¿Qué haces cuando te tenés que tomar un tiempo para vos? Decís, che, loco, voy a cortar 2 horas. A ver, ¿Lo lográs hacer primero? no, sí, a ver, hay algo que creo que es parte del proceso, que es que cuando vas armando estructura, que evidentemente no es algo que pasa el primer día, podés empezar a medir, si querés, más objetivamente las virtudes y los problemas. Decir, che, escúchame, pará, si tengo un tipo que, justo mi socio Oski está obsesionado con las reseñas de los clientes, si tengo un tipo que dijo que la comida estaba fría en tal local, tranqui, mostrame el jueves que tenemos reunión de repaso de reseñas, mostrame el KPI de la semana y si no, no me vuelvas loco. O sea, claro. si no, acá hay un problema o no hay un problema, pero nosotros hasta por inteligencia artificial filtramos las palabras que las personas nos critican o nos alaban. Entonces en la Claro. semana capaz se repitió mucho la palabra fría. Bueno, acá tenemos un problema. Está, ok. Digo, si no, ¿viste? Y eso te ayuda mucho creo yo, a poder, digamos, poner en su justa medida una crítica o un elogio. Y eso te permite vivir mejor, básicamente. Sí, sí, sí. Como te digo, con el devenir del negocio y del armado de estructura y demás, de golpe puedes empezar a salir de los locales de los grupos. De los grupos de los locales, Sí, perdón. perfecto. De los grupos de los locales, ¿viste? Empezar a un poquito mirar
viste, más el 360 que... Sí, mirar un poco más la big picture, como dicen, y no estar... Exacto, pero es parte del proceso. Si no pasaste por lo otro, antes no lo vas a entender nunca. Aunque te subas arriba, no vas a entender nada. Y eso es como la parte del laburo, si querés. Y la parte de las cosas personales o del relajo, soy enfermo de Racing, enfermo total. ¿Fuiste ayer a la cancha? No importa cuándo, o sea, preguntame, fui. Mi hermano fue también ayer justo, es fanático de Racing, yo soy de River, pero... O sea, Bueno, nada, yo soy muy fanático de eso, nada, me le dedico mucho tiempo, porque cuando juega, porque cuando no juega, porque cuando estoy viendo noticias o lo que sea, me gusta mucho la música también, entonces trato de ir con mi novia o con algún amigo a recitales, digamos, todo lo que puedo. Y bueno, después comparto mucho con familia, con la familia de mi novia, con mis amigos. Somos un grupo, bueno, ya ves, de mi grupo de amigos surgió el negocio del que estamos hablando mucho, con lo cual, nada, tenemos mucha diaria, ¿viste? Así que no tengo un quilombo para desconectar. Perfecto. La verdad que no tengo eso, porque en el fondo siempre como que entendí que la vida pasaba por otro lado también. Y después tenés que llegar hasta ahí, ¿no? Digo, poder hacerlo, digo, poder despegarte. Es un rubro que es verdad que es esclavo, o sea, no es mentira, digo, no es que... No, este dice que es esclavo, pero en realidad porque él es... No, es esclavo. Si no pudiste armar un volumen de negocio en la calle que te permita subir dos escalones y empezar a ver un poquito más el 360, estás metido en el micromanagement todo el tiempo y eso es esclavo. Che, y no te hace reír el que se quiere poner un negocio gastronómico de costado. Che, estoy al pedo, sí, pongámonos un café mientras laburo por otro jefe. Esos pibes existen, ¿viste? Está lleno. La gastronomía tiene algo muy loco, que es que... Parece re fácil de afuera. No, y es como un faro atractor de moscas, ¿viste? Como que vos prendés la luz y se llena de moscas porque, claro, lo ve mucha gente el faro, ¿viste? Y la verdad que siempre mi consejo es, si te vas a meter... Vení el martes a las 2 de la tarde. Metete full, porque te come. Así que no, digo, salvo que tengas una espalda ridícula y entonces digas, tranqui, yo acá puse unas rupias, pero no me meto, bueno, bárbaro. Pero digo, si lo querés hacer como un modo de sustento, bueno, nada, vení a dedicarte porque hay mucho para aprender y mucho para laburar. Bueno, Ale, ¿te dicen? Vamos a tomar esa. Bueno, Ale, mil gracias por la nota. Esto fue una nueva edición de Café Emprendar con Alejo Pérez Arlenga. Muchas gracias. Gracias a vos, Feli. Sí, súper cómodo.